Luis estaba sentada en una silla frente al doctor Miller, apretando el borde de su bolso con tanta fuerza que los nudillos de sus dedos se pusieron blancos. Fuera de la ventana del consultorio lloviznaba, y las gotas resbalaban lentamente por el vidrio, dejando trazas sinuosas. El médico hojeaba su historial, anotando algo con el bolígrafo de vez en cuando, y ese sonido parecía ensordecedor en el silencio. En la pared colgaba un diploma de la Facultad de Medicina de Harvard, junto a una fotografía de una conferencia en la que el doctor Miller estrechaba la mano a un hombre canoso vestido con traje. Señora Rodríguez, han llegado los resultados de la biopsia. El doctor Miller se quitó las gafas, las limpió con un pañuelo y se las volvió a poner sin prisa. Me temo que las noticias no son muy buenas. Luisa sintió como todo se le encogía por dentro. Sabía que este momento llegaría. Se había estado preparando para él durante las últimas 3 semanas, desde que comenzaron las pruebas. Al principio solo era cansancio, fácil de explicar por su apretada agenda de trabajo. Luego aparecieron los dolores de estómago después de comer y empezó a perder el apetito. David incluso bromeó diciendo que por fin había decidido ponerse a dieta. Pero cuando empezó a adelgazar rápidamente y su piel adquirió un tono amarillento, quedó claro que se trataba de algo más grave que un simple agotamiento. Adenocarcinoma de páncreas, cuarto estadio, dijo el médico en voz baja, pero cada palabra le llegó con claridad. El tumor ha hecho metástasis en el hígado y los ganglios linfáticos. Luisa se quedó en silencio, tratando de asimilar lo que había oído. Las palabras parecían flotar en el aire, sin encontrar un lugar en su mente. Cuarta etapa. Metástasis. Había oído esos términos en series médicas. Los había leído en artículos, pero nunca imaginó que pudieran referirse a ella. Una idea absurda le pasó por la cabeza. Tal vez fuera un error. Tal vez hubieran confundido sus análisis con los de otra persona. ¿Está seguro? Su voz sonó ronca. Tenía la garganta seca. El doctor Miller asintió con la cabeza. Su rostro expresaba una compasión profesional que seguramente había cultivado durante años. Hemos comprobado los resultados 2 veces. Por desgracia, no hay duda. ¿Qué opciones tengo? Se obligó a hacer esta pregunta, aunque por dentro temblaba. El doctor Miller cruzó las manos sobre la mesa. Luisa se fijó en que no llevaba alianza en el dedo anular, aunque sobre la mesa había una foto con una mujer y 2 niños. ¿Se había divorciado o enviudado? Es curioso cómo, en un momento así, el cerebro se aferra a detalles irrelevantes. La quimioterapia puede ralentizar el avance de la enfermedad y mejorar la calidad de vida. Los medicamentos actuales son mucho más eficaces que los de hace tan solo 5 años. Pero debo ser sincero con usted. En esta fase estamos hablando de un tratamiento paliativo, no de una cura. Tratamiento paliativo. Luisa sabía lo que eso significaba. Terapia de apoyo. Prolongar la vida, no salvarla. Recordó a su tía, que había muerto de cáncer de mama hacía 10 años. La mujer había pasado sus últimos meses en cama, delgada como un esqueleto, con tubos y goteros. ¿Le esperaba lo mismo? ¿Cuánto tiempo? Preguntó. La pregunta que más temía. Con un tratamiento agresivo de 6 meses a 2 años, quizás más si el organismo responde bien a la terapia. Hay pacientes que viven hasta 5 años, pero son excepciones. De 6 meses a 2 años. Luisa intentó imaginar ese plazo. No llegaría a ver la próxima primavera, pero tal vez viviría hasta sus 52 cumpleaños. David había planeado organizar una gran fiesta en su casa de campo e invitar a todos sus socios comerciales. Quería contratar una orquesta en directo y fuegos artificiales. Ahora esos planes parecían una burla del destino. ¿Cuándo se puede empezar el tratamiento? La semana que viene. Pero primero hay que hacer más pruebas para evaluar el estado general del organismo. El corazón, los riñones, el hígado. La quimioterapia supone una carga importante para todo el organismo. Y por supuesto necesitará el apoyo de sus seres queridos. Es muy importante. El apoyo de los seres queridos. Luisa asintió con la cabeza, aunque por su mente pasó un pensamiento. ¿Y si no lo tiene? David se había vuelto irritable en los últimos meses. Se quejaba del estrés y se quedaba hasta tarde en la oficina. Decía que estaba cansado de asumir toda la responsabilidad de la empresa. Pero ellos habían construido el negocio juntos. Ella se ocupaba de las finanzas y de las negociaciones con los grandes clientes,
mientras que él resolvía las cuestiones operativas. El doctor Miller siguió explicando los detalles del tratamiento, los efectos secundarios de la quimioterapia y la necesidad de someterse a revisiones periódicas. Náuseas, caída del cabello, debilidad, disminución de la inmunidad. Luisa escuchaba distraídamente, asintiendo de vez en cuando. Era demasiada información y su cerebro se negaba a procesarla. En algún lugar, en el fondo de su conciencia, afloraban los recuerdos de los últimos meses. Cómo se despertaba en mitad de la noche con un dolor sordo en el estómago. Cómo la comida había empezado a parecerle insípida. Cómo sus compañeros habían empezado a preguntarle si estaba enferma. Aquí tiene la lista de análisis que debe hacerse antes de comenzar el tratamiento. El médico le entregó una hoja. Y las derivaciones al cardiólogo y al nefrólogo. También le recomiendo que consulte a un psicólogo. El diagnóstico es un estrés importante no solo para el paciente, sino también para la familia. Un psicólogo. Luisa cogió la derivación. ¿De verdad tenía tan mal aspecto que el médico consideraba necesaria la ayuda de un especialista? ¿Alguna pregunta? Luisa miró al médico. Tenía unos ojos bondadosos y ella pensó que seguramente le resultaría difícil dar cada día ese tipo de noticias a la gente. ¿Cómo vuelve a casa con su mujer y sus hijos después de esas conversaciones? ¿Puede desconectar del trabajo y simplemente disfrutar de la vida? No, gracias. Es decir, sí, claro que tengo preguntas, pero ahora mismo no soy capaz de formularlas. El doctor Miller sonrió con comprensión. Es una reacción normal. Cuando llegue a casa, piénselo bien y, si tiene alguna pregunta, llámeme. Aquí tiene mi número de teléfono directo. No dude en llamarme en cualquier momento. Luisa cogió la tarjeta de visita y la guardó en el bolso. Se levantó, dio las gracias y salió de la consulta. Tenía las piernas como de algodón y caminaba lentamente, agarrándose a la pared. El pasillo del hospital estaba ruidoso. Alguien hablaba por teléfono, una enfermera empujaba una camilla, un niño lloraba en algún lugar. El ajetreo habitual de un hospital. Pero para Luisa todo había cambiado. Ya no era una persona sana que había venido a hacerse un chequeo. Ahora era una paciente con un diagnóstico. En el ascensor había una mujer joven con un recién nacido en brazos. El niño dormía plácidamente y la madre le acariciaba suavemente la cabeza. Luisa recordó cómo, 25 años atrás, soñaba con tener hijos. Pero primero tenía que construir una carrera, luego crear un negocio, luego consolidar su posición en el mercado, y luego ya era demasiado tarde. Los médicos le hablaban de los riesgos de la edad, pero ella seguía posponiendo la decisión. Ahora ya no se planteaba esa cuestión. El trayecto a casa duró 40 minutos, pero pasó sin que se diera cuenta. Luisa conducía en piloto automático, pensando en la conversación con el médico. En los semáforos observaba a los transeúntes y se sorprendía de cómo podían caminar y reír sin saber que junto a ellos pasaba una mujer a la que le quedaban entre 6 meses y 2 años de vida. El mundo seguía girando, pero su universo personal se había detenido en la consulta del oncólogo. La radio ponía una canción alegre y Luisa la apagó. El silencio le parecía más adecuado para reflexionar. Pensaba en cómo cambiaría su vida con David. Tendría que delegar parte de sus responsabilidades en la empresa a otros empleados. Redactar un testamento, aunque la mayor parte de los bienes ya estaban a nombre de ambos. Hablar con sus padres y sus pocos amigos. Cada pensamiento le provocaba un dolor en el pecho. Al llegar a casa, Luisa vio el coche de David en la entrada. Normalmente a esa hora él estaba en la oficina, pero las últimas semanas había estado trabajando a menudo desde casa, preparando una presentación para un cliente importante. Su empresa de logística estaba compitiendo por un contrato con una cadena de supermercados, y ese proyecto podía reportarles millones de dólares en beneficios. David decía que sería el mayor negocio de la historia de la empresa. La casa la recibió con su habitual silencio. Una mansión de 5 habitaciones en la prestigiosa zona de Concord, que compraron hace 7 años, cuando el negocio empezó a generar importantes ingresos. David estaba sentado en su despacho, en la segunda planta, y desde allí se oían los sonidos amortiguados de una conversación telefónica. Por su tono de voz parecía descontento y estaba regañando a alguien. Probablemente, otra vez problemas con los proveedores o los conductores habían incumplido el calendario de entregas. Luisa fue a la cocina, se sirvió un vaso de agua y se sentó a la mesa. La cocina era su orgullo. Encimeras de mármol,
electrodomésticos de acero inoxidable, una gran isla en el centro. Le encantaba cocinar para los invitados, organizar cenas para sus socios comerciales. Ahora todo eso le parecía sin sentido. Tenía que contarle a su marido el diagnóstico, pero las palabras no se le daban bien. ¿Cómo le dices a la persona con la que has vivido 20 años que pronto vas a morir? ¿Cómo le explicas que todos los planes que habían hecho para la vejez ahora están en duda? David soñaba con viajar cuando vendieran la empresa. Quería comprar un yate y navegar por el mar Caribe. Decía que a los 55 años se jubilaría y que disfrutarían de la vida. Luisa sacó el teléfono y volvió a leer los mensajes. Una amiga le preguntaba por los resultados de las pruebas. La secretaria le recordaba la reunión con los proveedores de mañana por la mañana. Su madre la invitaba a una comida familiar el domingo y le preguntaba si se había olvidado del cumpleaños de su prima. Una vida normal que ya no parecía normal. Arriba los sonidos de la conversación se apagaron y pronto se oyeron pasos en la escalera. David bajó a la cocina con un ordenador portátil en las manos. Tenía una expresión de cansancio e irritación en el rostro. Esos idiotas del departamento de transporte han vuelto a meter la pata, murmuró, dejando el portátil sobre la mesa. ¿Cómo está el doctor? Luis miró a su marido, el cabello canoso que peinaba cuidadosamente cada mañana, las gafas de montura fina, la camisa blanca con las mangas remangadas. En 20 años de matrimonio apenas había cambiado. Solo le habían salido arrugas en el contorno de los ojos y una pequeña barriguita que intentaba ocultar bajo las chaquetas. Ahora parecía preocupado, pero ella no estaba segura de si era por sus análisis o por problemas en el trabajo. David, tenemos que hablar. David cerró lentamente el portátil y miró a su esposa. En sus ojos se reflejó una mezcla de inquietud e irritación por haber interrumpido su trabajo. Se quitó las gafas y se frotó el puente de la nariz, un gesto que Luisa conocía desde hacía muchos años. Lo hacía cuando se preparaba para una conversación desagradable o cuando intentaba ordenar sus pensamientos. ¿Qué pasa?, preguntó con voz cautelosa. Luisa respiró hondo, tratando de encontrar las palabras adecuadas. Afuera había oscurecido y la luz de la cocina creaba un ambiente acogedor que contrastaba con lo que ella estaba a punto de decir. Han llegado los resultados de la biopsia. Tengo cáncer de páncreas en fase terminal. David se quedó paralizado, como si no hubiera entendido lo que había oído. Durante unos segundos la miró con los ojos muy abiertos y luego negó lentamente con la cabeza. ¿Qué? No, eso es imposible. Tiene que ser un error. No hay ningún error. El doctor Miller dice que el tumor ha hecho metástasis. David palideció. Se levantó, caminó por la cocina y luego se volvió bruscamente hacia su esposa. ¿Pero te sientes bien? Sí, estás cansada, pero todos lo estamos. Hemos estado trabajando como locos estos últimos meses. David, he perdido 12 kilos en 2 meses. Tengo dolores constantes en el estómago. No es solo cansancio. Se sentó de nuevo y le tomó la mano. Tenía las palmas frías y le temblaban ligeramente. Bueno, vale, supongamos. ¿Qué dicen los médicos? ¿Cómo se trata? Luisa le habló de la quimioterapia, del pronóstico y de que se trataba de un tratamiento paliativo. Con cada palabra, el rostro de David se volvía más y más confuso. Cuando ella terminó, en la cocina se hizo el silencio, solo roto por el tic-tac del reloj de pared. De 6 meses a 2 años, repitió en voz baja. ¿Eso es todo? Quizás más, si tenemos suerte con el tratamiento. David se recostó en la silla y cerró los ojos. Luisa vio cómo intentaba asimilar la información y sintió pena por él. En 20 años de matrimonio, habían pasado por muchas cosas. La quiebra de su primer negocio, la muerte de su padre, el aborto espontáneo de ella en el 7º mes de embarazo. Pero esto era diferente. Esto era definitivo. Lo superaremos, dijo él finalmente, abriendo los ojos. Buscaremos a los mejores médicos. Iremos a Europa, a Israel. El dinero no es un problema. Luisa asintió, aunque sabía que ningún dinero ayudaría en la 4ª etapa. Pero David necesitaba creer en algo, y ella no quiso destruir sus ilusiones. Esa noche se mostró especialmente cariñoso. Preparó la cena, aunque normalmente era ella quien cocinaba. Puso la música que escuchaban cuando eran jóvenes. Contó historias divertidas de la oficina, intentando animarla. Luisa le siguió el juego,
fingiendo que todo iba bien, que el diagnóstico no había cambiado toda su vida en un solo día. Al día siguiente, David la acompañó al médico para que le hicieran más pruebas. Se sentó en la sala de espera, hojeó revistas y le preguntó cómo estaba cuando salía de la consulta. Por la noche discutieron los resultados de los análisis, y él lo anotó todo en un cuaderno, como si se estuviera preparando para una importante negociación. Hay que elaborar un plan de tratamiento, decía mientras dibujaba esquemas en un papel. Hay que buscar métodos alternativos, leer sobre programas experimentales. Luis miraba esos esquemas y comprendía que su marido estaba intentando convertir su enfermedad en un proyecto empresarial. Era su forma de lidiar con el estrés, estructurar, planificar, controlar. Pero el cáncer no era una tarea logística que se pudiera resolver con el algoritmo adecuado. La primera semana transcurrió en medio del ajetreo de los preparativos para el tratamiento. Análisis, consultas, tramitación de los pagos del seguro. David estaba a su lado, ayudándola y apoyándola. Luis casi llegó a creer que todo saldría bien, que juntos superarían esta prueba. Pero en la segunda semana algo empezó a cambiar. David empezó a quedarse en la oficina más tiempo de lo habitual. Decía que tenía que cerrar asuntos importantes antes de empezar la quimioterapia, preparar a la empresa para que Luis participara menos en el trabajo. Sonaba razonable y ella no se opuso. Cuando comenzaron los tratamientos, David la llevó al hospital el primer día. Se sentó a su lado mientras le ponían la vía y le cogió la mano cuando se sintió mal, pero no la acompañó al siguiente tratamiento. Dijo que tenía una reunión importante con unos inversores que no podía posponer. «Lo superarás», le decía para convencerla. «Allí hay enfermeras, ellas te ayudarán, y yo te recogeré después». Luisa asintió, aunque por dentro se sintió apenada. Entendía que el trabajo era importante, especialmente ahora que su enfermedad podía afectar al negocio. Pero le daba miedo ir sola a la quimioterapia. En el hospital, sentada en una silla, veía cómo le administraban los medicamentos por vía intravenosa y pensaba en que David estaba haciendo una presentación para los inversores. Les hablaba de las perspectivas de desarrollo de la empresa y elaboraba gráficos de crecimiento de los beneficios. Y ella recibía medicamentos tóxicos que, en una hora, le provocarían náuseas. A su lado estaba sentada una mujer de unos 60 años con un pañuelo de colores vivos en la cabeza. Estaba tejiendo algo rosa y de vez en cuando miraba a Luisa. «¿Es la primera vez?», preguntó con simpatía. «La segunda. Te acostumbrarás. Yo llevo ya medio año y ahora es más fácil. Lo importante es no rendirse». Luisa intentó sonreír. La mujer parecía animada y optimista, como si recibir quimioterapia fuera para ella algo habitual, como ir al gimnasio. «¿Su marido no la acompaña?» «Trabaja», respondió Luisa lacónicamente. La mujer asintió con comprensión. «A los hombres les cuesta mucho soportarlo. Mi marido también evitó los hospitales durante los primeros meses. Decía que no podía ver cómo me sentía mal. Después del procedimiento, Luisa tuvo náuseas durante todo el camino a casa. David conducía en silencio, mirándola de vez en cuando con preocupación. En casa la ayudó a llegar a la cama y le trajo agua y pastillas para las náuseas. «¿Cómo va el trabajo?», preguntó ella, tratando de distraerse de las sensaciones desagradables. «Bien. El contrato con los supermercados está casi cerrado. Solo queda acordar los últimos detalles». Él le contó sobre las negociaciones y Luisa lo escuchó, contenta de que hubiera algo más que su enfermedad. Pero notó que David evitaba hablar sobre el tratamiento, sobre cómo se sentía ella, sobre los planes para el futuro. Era como si ese tema se hubiera vuelto tabú. A los pocos días, ella le pidió que la acompañara al médico para una consulta. Era necesario discutir los resultados de los primeros procedimientos y ajustar las dosis de los medicamentos. «No puedo. Tengo una reunión con los banqueros», respondió él, sin levantar la vista del ordenador portátil. «Estamos renegociando el crédito para ampliar la flota de vehículos». «David, es importante. El médico quiere hablar contigo». «¿Sobre qué?». «Me lo contarás todo cuando lleguemos a casa. Se trata de las previsiones, de cuánto tiempo nos queda». «No digas eso», la interrumpió bruscamente. «Tenemos mucho tiempo. El tratamiento ayudará». Luisa se calló. Veía que el tema de su muerte asustaba a David y que prefería no tocarlo. Pero evitar la realidad no cambiaba el diagnóstico. Para la tercera sesión de quimioterapia, fue en taxi. David dijo que tenía mucho trabajo en la oficina,
que tenía que resolver urgentemente problemas con los nuevos proveedores. Prometió recogerla después, pero luego le envió un mensaje diciendo que se retrasaría y le pidió que volviera a casa por su cuenta. Luisa estaba sentada en el taxi, sintiendo cómo le subía la náusea, y se daba cuenta de que su marido empezaba a alejarse de ella. No de forma brusca ni ostensible, pero sí de manera constante. Cada vez encontraba una excusa para no acompañarla al hospital, no participar en las conversaciones con los médicos, no hablar de su estado. En casa David la recibió con aire culpable, explicándole que tenía mucho trabajo y que no podía dejar el negocio precisamente ahora, cuando se estaban preparando para el mayor acuerdo de la historia de la empresa. Entiendes que, si perdemos este contrato, luego será difícil recuperarse, y necesitaremos dinero para el tratamiento. Sonaba lógico, pero Luisa sentía que no se trataba solo de dinero. David simplemente no podía verla enferma. No podía aceptar que su vida hubiera cambiado radicalmente. Intentaba mantener la ilusión de normalidad sumergiéndose de lleno en el trabajo. Por las noches, hablaba de las negociaciones, de los nuevos proyectos, de los planes de desarrollo del negocio. Hablaba como si nada hubiera cambiado, como si dentro de un año siguieran construyendo juntos un imperio de servicios logísticos. Luis escuchaba y asentía, sabiendo que para él era una forma de lidiar con el miedo a perderla. Luisa se despertó a las 7:30 de la mañana con náuseas. La cuarta sesión de quimioterapia estaba programada para las 10 de la mañana, y su cuerpo ya estaba reaccionando a la prueba que le esperaba. Se levantó con cuidado de la cama, tratando de no despertar a David, y fue al baño. En el espejo se reflejaba un rostro pálido con ojeras. El cabello comenzó a caerse a mechones después de la segunda sesión, y ella ya estaba pensando en afeitarse la cabeza y comprarse una peluca. David dormía con los brazos extendidos. Su respiración era regular y tranquila. En las últimas semanas se quedaba dormido nada más apoyar la cabeza en la almohada, como si evitara deliberadamente las conversaciones antes de acostarse. Antes podían pasar horas tumbados en la oscuridad, discutiendo planes y compartiendo pensamientos. Ahora, o bien trabajaba hasta tarde o decía que estaba muy cansado. Luisa se duchó y se lavó cuidadosamente el cabello, cada vez más ralo, con un champú especial que le había recomendado la enfermera. Se puso ropa cómoda. Después de la quimioterapia, cualquier tejido le parecía áspero y la ropa ajustada le resultaba incómoda. Bajó a la cocina y preparó té de jengibre, que le ayudaba a combatir las náuseas. A las 8:45, David se despertó. Bajó en bata con aspecto somnoliento e irritado. «Buenos días», dijo Luisa. «El café está listo». «Gracias». Se sirvió el café, se sentó a la mesa, sacó el teléfono y empezó a revisar los mensajes. «David, hoy tienes quimioterapia. ¿Te acuerdas?» Levantó la vista de la pantalla y frunció el ceño. «Sí, claro. ¿A qué hora?» «A las 10. ¿Puedes llevarme?» David miró el reloj y luego volvió a mirar el teléfono. «Hoy tengo una reunión muy importante con los representantes de los supermercados. Vamos a discutir las condiciones finales del contrato». «¿A qué hora es la reunión?» «A las 9 de la mañana. Puede que se alargue hasta la hora de comer». Luisa sintió una familiar decepción. Durante el último mes, él no había asistido a ninguna de sus sesiones. Siempre tenía asuntos urgentes que atender. «David, por favor, necesito tu apoyo». «Luisa, ya sabes que este contrato nos puede asegurar el futuro durante años, especialmente ahora, cuando necesitas un tratamiento caro». «¿Un tratamiento caro?» Su voz sonó más baja de lo que había planeado. «Te pido que pases 3 horas conmigo una vez cada 2 semanas». David dejó el teléfono y se frotó la cara con las manos. «No empieces, por favor. Ya tengo suficientes problemas. Los competidores intentan superar nuestros precios. Los antiguos clientes retrasan los pagos. Ahora no puedo distraerme». «¿Distraerte?» Luisa dejó la taza sobre la mesa con más fuerza de la que pretendía. «Me estoy muriendo y tú lo llamas distraerte». «No digas eso», exclamó David alzando la voz. «Nadie se está muriendo. El tratamiento te ayudará. El doctor Miller quiere hablar contigo. Lleva un mes pidiéndote que vayas a la consulta». «¿Para hablar de qué?» «No soy médico, no entiendo nada de medicina. Quiere hablar sobre el pronóstico, explicarte lo que nos espera». David se levantó de la mesa y se paseó por la cocina. Luisa vio cómo se tensaban los músculos de su mandíbula. «No necesito su pronóstico. Necesito trabajar, ganar dinero para tu tratamiento. Alguien tiene que pensar en las cosas prácticas». «David,
No te pido que dejes tu trabajo. Te pido que vengas conmigo al médico una vez. No puedo. Se volvió bruscamente hacia ella. Hoy tengo las negociaciones más importantes de los últimos 2 años. Si las arruino, podemos perderlo todo. ¿Y si yo me derrumbo? La voz de Luisa temblaba. ¿Y si me encuentro mal durante la intervención? ¿Quién me llevará a casa? Llama a un taxi o pide ayuda a las enfermeras. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Luisa miró a su marido, sin creer lo que había oído. ¿Un taxi? ¿En serio? Luisa, sé realista. No puedo dejarlo todo cada 2 semanas para ir contigo al hospital. Tenemos obligaciones con nuestros empleados, con nuestros clientes. ¿Y conmigo no tienes ninguna obligación? David se quedó callado, mirando al suelo. Luisa veía cómo luchaba consigo mismo, tratando de encontrar las palabras. Claro que las tengo, pero no puedo detener mi vida por tu enfermedad. ¿Detener tu vida? Su voz se volvió suave, peligrosa. ¿Crees que apoyar a tu esposa durante el tratamiento contra el cáncer es detener tu vida? No me refería a eso. ¿Y qué querías decir, David? Explícamelo. Se pasó la mano por el pelo y se le enrojeció el rostro. Quería decir que no puedo arriesgar nuestro futuro por... ¿Por qué? Termina la frase. Por algo que quizá no sea necesario. ¿Y si el tratamiento te ayuda? ¿Y si te recuperas? Y mientras tanto, yo arruinaré el negocio y no tendremos dinero para vivir. Luisa se levantó lentamente de la mesa. Cada palabra de su marido era como una bofetada. ¿Quieres decir que no estás seguro de que me recupere? Yo no lo sé. Los médicos tampoco lo saben. Dicen que puede ser 1 año, pueden ser 2, y puede que sean 6 meses. Puede que sean 6 meses, sí, gritó. ¿Y qué voy a hacer? ¿Sentarme a tu lado y esperar a que mueras? No puedo vivir así. ¿Lo entiendes? No puedo ver cómo te apagas. Las palabras resonaron en las paredes de la cocina. David se dio cuenta enseguida de que había dicho demasiado, pero ya era tarde. No quiero una esposa terminalmente enferma, añadió, como si hubiera decidido rematarla definitivamente. No me apunté a esto cuando me casé contigo. Luisa se quedó inmóvil. Por dentro, todo se rompió y se produjo un extraño vacío. 20 años de matrimonio, y eso era lo que había oído en un momento crítico. Entiendo, dijo ella en voz baja. David pareció darse cuenta de lo que había hecho. Su rostro cambió y dio un paso hacia ella. Luisa, no quería decir eso. No, has dicho exactamente lo que piensas. Es que estoy cansado. El estrés, el trabajo, todo se me ha echado encima. El estrés. Ella levantó la vista hacia él. ¿Tú tienes estrés? Los dos tenemos estrés, pero yo tengo que aguantar. Tengo que controlarlo todo. Vete. ¿Qué? Vete de casa, ahora mismo. David se quedó boquiabierto, claramente sin esperar tal reacción. Luisa, hablemos con calma. ¿Hablar de qué? Ya lo has dicho todo. No necesitas a una esposa terminalmente enferma. Perfecto. Problema resuelto. No me refería a eso. Solo... Vete de mi casa. De nuestra casa. Ahora es mía. Y si no recoges tus cosas y te vas ahora mismo, llamaré a la policía. David comprendió que ella no bromeaba. Luisa se quedó de pie, con los brazos cruzados sobre el pecho, y lo miró con una mirada que él nunca había visto antes. Frío, duro, definitivo. Está bien, dijo él finalmente. Pero hablaremos cuando te calmes. No hablaremos de nada más. David subió las escaleras. Se le oía caminar por el dormitorio, abrir los armarios, meter cosas en una bolsa. Luis se sentó en la cocina, bebió té frío y se sorprendió de su propia tranquilidad. Debería haber habido histerismos, lágrimas, intentos de arreglarlo todo. En cambio sentía una extraña ligereza, como si le hubieran quitado un gran peso de encima. Media hora después, David bajó con 2 bolsas. Me alojaré en un hotel. Luego pensaré en algo. Luisa guardó silencio. Luisa, por favor, ¿tienes las llaves del coche? Sí, pero... Dámelas. ¿Para qué? El coche está a mi nombre. Dame las llaves. David puso las llaves sobre la mesa a regañadientes. Oh, Nabra, ¿cómo vas a llegar al hospital? Llamaré a un taxi. Tú mismo me lo sugeriste. Se quedó un rato más y luego se dirigió hacia la salida. Se giró en la puerta. Todo es por el estrés.
No quería... David, lo interrumpió Luisa. Sara sabe que tengo cáncer. Se quedó paralizado como si le hubieran dado una descarga eléctrica. ¿Cómo lo sabes? ¿Quién te lo ha dicho? No importa, responde a la pregunta. Luisa, no es lo que piensas. ¿Lo sabe? Sí, lo sabe. ¿Y qué piensa de que estés casado con una mujer terminalmente enferma? David bajó la mirada. Ella cree que debo pensar en mi futuro. Luisa asintió con la cabeza, como si hubiera recibido la confirmación de lo que ya sabía. Dile que ahora ya no tiene por qué preocuparse. Tu futuro está libre. David abrió la boca para decir algo, pero cambió de opinión. Cogió las bolsas y se marchó. La puerta se cerró con un suave clic. Luisa se quedó sola en la gran casa. El sol brillaba fuera de la ventana. Comenzaba un día normal, pero su vida acababa de romperse en dos. Miró el reloj. Eran las 8:30 de la mañana. En 1 hora y media tenía que estar en el hospital para someterse a una intervención. Sacó el teléfono y llamó a un taxi. Luisa regresó del hospital a las 3:30 de la tarde. La sesión había sido más dura de lo habitual, quizá por el estrés de la mañana o quizá porque su cuerpo estaba cansado de la quimioterapia. Las náuseas la invadieron aún en la consulta y la enfermera le dio un medicamento adicional. Volvió a casa en taxi, apretando los dientes y concentrándose en la respiración para no vomitar en el coche. La casa la recibió con silencio. Era extraño darse cuenta de que David ya no estaba allí. En 20 años se había acostumbrado a los sonidos de su presencia, sus pasos en la escalera, el ruido de la televisión, sus conversaciones por teléfono. Ahora solo estaba ella en la casa, y ese silencio le parecía ensordecedor. Luisa fue al dormitorio, se acostó en la cama sin quitarse la ropa. Le daba vueltas la cabeza y tenía un sabor metálico en la boca por los medicamentos. Cerró los ojos e intentó analizar lo que había pasado por la mañana. David se había ido. Se había ido con Sara, que cree que él debe pensar en su futuro. Luisa ni siquiera se sorprendió. En el fondo, hacía tiempo que sentía que su marido se estaba alejando de ella. Pero ahora, tumbada en la casa vacía, no pensaba en la traición y el dolor. Pensaba en cosas prácticas, en que ahora tendría que someterse al tratamiento sola, en que David probablemente intentaría obtener una parte de la empresa, en que tenía que proteger lo que había construido durante 20 años. Luisa se levantó y fue al despacho de David, en la segunda planta. Él se había llevado el portátil, pero había dejado parte de los documentos. Sobre la mesa había contratos, informes financieros y correspondencia con clientes. Se sentó en su sillón y empezó a revisar los papeles. Su empresa, Rodríguez Logistics, se fundó en 2005. En aquel entonces tenían 3 camiones viejos, una pequeña oficina en las afueras de la ciudad y grandes ambiciones. Luisa recordó cómo trabajaban 18 horas al día, cómo ella negociaba con los clientes mientras David resolvía las cuestiones técnicas, cómo pedían préstamos con su propiedad personal como garantía, arriesgando todo lo que tenían. Los primeros años fueron difíciles. Los competidores intentaban expulsarlos del mercado, vendían a precios de dumping y les quitaban clientes. Luisa recordaba cómo una vez su principal cliente rescindió el contrato en el último momento y estuvieron a punto de quebrar. Entonces no durmió durante 3 días. Llamó a todos sus conocidos y buscó nuevos pedidos. Gracias a sus esfuerzos consiguieron un contrato con una empresa farmacéutica que les salvó de la quiebra. Poco a poco, el negocio empezó a mejorar. Luisa se encargaba de la planificación estratégica, las finanzas y las negociaciones con los grandes clientes. Tenía talento para los números y capacidad para convencer a la gente. David se encargaba de las operaciones, gestionaba la flota de vehículos, supervisaba a los conductores y controlaba las rutas. En 2010 ya tenían 20 camiones y 50 empleados. En 2015 se mudaron a una nueva oficina en el centro de Concord, y el año pasado su facturación superó los $10 millones. Luisa sacó de la caja fuerte una carpeta con los documentos constitutivos. La empresa estaba registrada a nombre de ambos a partes iguales, con el 50% de las acciones cada uno. Pero eso era solo una formalidad. En realidad, su contribución al éxito del negocio no era menor, y posiblemente mayor, que la de David. Recordó el contrato con la cadena de librerías que les reportó sus primeros ingresos importantes. Fueron sus negociaciones, su presentación, su habilidad para ganarse la confianza del escéptico director de compras.
David dijo entonces que sin ella nunca habría conseguido ese acuerdo, o el contrato con el fabricante de productos electrónicos, que hasta ahora era uno de sus principales clientes. Luisa pasó un mes y medio estudiando las particularidades de su negocio, visitando la fábrica y analizando las necesidades logísticas. Cuando los competidores ofrecieron un precio más bajo, ella convenció al cliente de que la calidad del servicio era más importante que el ahorro. ¿Y cuántas veces salvó a la empresa de problemas financieros? Cuando uno de los grandes clientes retrasó el pago 3 meses y no tenían dinero para pagar los salarios, fue Luisa quien negoció con el banco un crédito a corto plazo. Cuando los competidores iniciaron una agresiva guerra de precios, ella desarrolló una estrategia de diversificación que permitió mantener la rentabilidad. Luisa abrió su ordenador portátil y entró en el correo electrónico corporativo. Tenía acceso a todas las cuentas de la empresa. En su momento, decidieron que todos debían poder sustituir a los demás en caso de necesidad. Ahora estaba agradecida a su yo del pasado por esa previsión. En el correo electrónico de David encontró una correspondencia que la hizo fruncir el ceño. Durante las últimas 2 semanas, él había estado en contacto activo con representantes de la empresa competidora Handler Transport. Formalmente, parecían contactos comerciales normales, pero el tono de los correos era demasiado amistoso. En uno de los mensajes, David escribía: "Es posible que en breve tengamos interesantes propuestas de colaboración. Las circunstancias se están dando de tal manera que podré considerar opciones de asociación". Luisa leyó el correo varias veces. ¿Circunstancias? ¿Se refería a su enfermedad? ¿Planeaba vender la empresa o fusionarse con la competencia mientras ella luchaba por su vida? Continuó examinando la correspondencia. En otra carta, David se interesaba por la posibilidad de trabajar en Handler Transport en un puesto directivo. Lo había escrito una semana antes, cuando aún vivía en casa y fingía apoyarla. Las náuseas se intensificaron, pero ahora no eran causadas por la quimioterapia, sino por la conciencia de la magnitud de la traición. David no solo se había ido con su amante, planeaba abandonarla y quedarse con su parte del negocio, posiblemente vendiéndola a sus competidores. Luis se levantó y caminó por el despacho. Fuera era un día otoñal cualquiera. La gente se apresuraba a hacer sus cosas, sin sospechar del drama que se estaba desarrollando en la casa de Maple Street. Pensó que David probablemente la consideraba débil y desorientada, una mujer enferma que no podría oponerse a sus planes. Pero se equivocaba. La enfermedad no la había vuelto indefensa. Al contrario, el diagnóstico había agudizado todos sus sentidos y le había hecho pensar con mayor claridad. Cuando sabes que te queda poco tiempo, cada decisión cobra mayor importancia. Luisa cogió el teléfono y llamó a su abogado, Robert Chang, que llevaba 15 años llevando los asuntos de su empresa. «Robert, necesito tu ayuda», dijo cuando él respondió. «Por supuesto, Luisa. ¿Qué ha pasado? David y yo nos vamos a divorciar. Necesito proteger mis intereses en la empresa». Pausa. «Entiendo. ¿Tiene que ver con tu enfermedad?» Robert sabía del diagnóstico. Luisa se lo había contado un mes antes, cuando hablaron sobre la redacción del testamento. «En parte. ¿Puedes venir a mi casa? No me encuentro muy bien después de la quimioterapia». «Por supuesto. Estaré allí en una hora». Luisa colgó el teléfono y volvió a estudiar los documentos. Quería comprender su situación antes de hablar con el abogado. En los documentos constitutivos había una cláusula estándar que establecía que, en caso de fallecimiento de uno de los fundadores, su participación pasaría a sus herederos. Pero no se decía nada sobre el divorcio. También había una cláusula que establecía que la venta de la participación a terceros solo era posible con el consentimiento del segundo fundador. Esto significaba que David no podía vender su participación a la competencia sin su permiso. Pero, ¿y si intentaba obligarla a vender aprovechándose de su enfermedad? Robert Chang llegó puntualmente a las 4 en punto. Era un hombre pulcro, de aspecto asiático, de unos 45 años, siempre impecablemente vestido y puntual. Luisa lo conocía como una persona que no perdía el tiempo en conversaciones triviales, sino que iba directamente al grano. «Cuéntame todo», dijo sentándose en la silla frente a ella. Luisa le contó la discusión de esa mañana, la marcha de David y la correspondencia con la competencia que había encontrado. Robert escuchó en silencio, tomando notas de vez en cuando en su libreta. «Entiendo», dijo cuando ella terminó. «¿Qué resultado quieres obtener?
Quiero que no pueda utilizar mi enfermedad en mi contra y que no pueda vender la empresa a mis espaldas. Formalmente, no puede vender su parte sin tu consentimiento, pero puede crear problemas en la gestión, bloquear decisiones importantes. ¿Y si yo quiero vender mi parte? Robert la miró atentamente. No necesitas su consentimiento para vender tu participación, pero es posible que los compradores no estén interesados en el 50% sin una participación mayoritaria. ¿Y si vendo todo de una vez? ¿Toda la empresa? Para eso se necesita el consentimiento de ambos fundadores. Luisa asintió con la cabeza, reflexionando sobre lo que había oído. Luego preguntó, ¿y qué pasa si uno de los fundadores incumple sus obligaciones con la empresa? ¿En qué sentido? Por ejemplo, si negocia con la competencia la venta de secretos comerciales o la transferencia de la base de clientes. Robert levantó las cejas. Eso sería un grave. En teoría, se le podría obligar a vender su participación o incluso excluirlo del número de fundadores. En teoría, en la práctica es muy difícil de demostrar. Se necesitan pruebas directas de la intención de causar daño a la empresa. Luisa se levantó y se acercó a la ventana. En el patio crecía un viejo manzano que ella y David habían plantado durante su primer año en esa casa. Entonces era un pequeño plantón, ahora era un árbol frondoso con ramas robustas. Al igual que su negocio, que había pasado de ser una pequeña empresa a convertirse en un actor importante en el mercado. Robert Kinnar, ¿quién tiene ahora derecho a firmar en las cuentas bancarias de la empresa? Los dos. Cualquiera de ustedes puede firmar documentos por su cuenta. ¿Y cualquiera puede bloquear las cuentas? En teoría, sí. Si hay motivos para creer que el segundo fundador está actuando en perjuicio de la empresa. Luisa se volvió hacia el abogado. Necesito tiempo para pensarlo. No hagas nada por ahora, pero estate preparado para actuar rápidamente cuando tome una decisión. Robert asintió y recogió sus papeles. Luisa, debo decirte que el divorcio en tu situación puede ser un proceso muy duro. David puede intentar alargar el caso, esperando que tú no vivas hasta que termine. Lo entiendo. Quizás valga la pena intentar llegar a un acuerdo amistoso. Luisa negó con la cabeza. Ya no es posible llegar a un acuerdo amistoso. Él ha tomado su decisión. Ahora yo tomaré la mía. Después de que el abogado se marchara, Luisa se sentó frente al ordenador y comenzó a estudiar los documentos financieros de la empresa. Volumen de negocios, beneficios, activos, deudas. Las cifras componían el panorama general de un negocio exitoso que, en 20 años, había pasado de ser una empresa familiar a una importante compañía de logística. Y ahora David quería quedarse con la mitad de ese éxito, dejándola morir sola. Pero había calculado mal. Pensaba que la enfermedad la haría débil y dócil. En cambio, la había hecho decidida y despiadada. Luisa pasó una noche en vela pensando en un plan de acción. Por la mañana, la decisión estaba tomada. No iba a esperar a que David empezara su juego. La mejor defensa es el ataque, y ella tenía una ventaja que él no sospechaba. A las 9 de la mañana llamó a Marcus Handler, propietario de Handler Transport, su principal competidor en el mercado de servicios logísticos de Concord. Marcus era un hombre de negocios implacable que llevaba 5 años intentando desplazar a su empresa, captando clientes con un dumping agresivo y promesas de un servicio de mayor calidad. Marcus, soy Luisa Rodríguez. Tengo una propuesta que puede interesarle. La pausa al otro lado del teléfono fue elocuente. Marcus claramente no esperaba una llamada de la esposa de su competidor. Le escucho, Luisa. No por teléfono. ¿Podemos vernos hoy? Claro. ¿A qué hora le viene bien? A las 2 de la tarde. ¿Conoce la cafetería Bellagio en Main Street? Sí, allí estaré. Luisa colgó el teléfono y sintió una extraña tranquilidad. La decisión estaba tomada. No había vuelta atrás. Se dio una ducha y se puso un sobrio traje azul marino, el mismo con el que firmaba los contratos más importantes. Frente al espejo, se recogió el cabello ralo en un moño pulcro y se maquilló para ocultar su palidez enfermiza. Al salir de casa, Luisa llamó a un taxi para que la llevara al concesionario. Una hora antes de reunirse con Marcus, tenía que resolver el problema del transporte. David se había llevado su coche y su BMW llevaba una semana en el taller. En el concesionario Lexus la recibió el gerente James, que la conocía como cliente habitual. Ya habían comprado allí coches para la empresa. Señora Rodríguez, ¿en qué puedo ayudarla? Necesito un coche hoy.
Algo fiable que no llame demasiado la atención. Tenemos un ES350 excelente. Negro, con todo el equipamiento. Me vale. ¿Puede tramitar el leasing a nombre de la empresa? Por supuesto, tenemos sus documentos. 40 minutos después, Luisa salió del concesionario con un coche nuevo. Asientos de cuero, acústica perfecta, conducción suave, todo lo que podría haberle gustado en otras circunstancias. Ahora el coche era solo una herramienta para cumplir una tarea. La cafetería Bellagio estaba situada en el centro de negocios de la ciudad. Era un lugar tranquilo con buena cocina, donde a menudo se celebraban reuniones de negocios. Luisa llegó 10 minutos antes de la hora acordada y ocupó una mesa en un rincón alejado, desde donde se veía toda la sala. Marcus Handler apareció puntualmente a las 2 en punto. Era un hombre de unos 50 años, alto, con canas en las sienes y penetrantes ojos grises. Vestía de forma elegante, pero sin ostentación. Traje oscuro, camisa blanca y corbata burdeos. A lo largo de los años de competencia, se habían visto en eventos del sector, pero nunca habían hablado a solas. Luisa le estrechó la mano y se sentó frente a ella. Debo admitir que su llamada me ha sorprendido. La vida está llena de sorpresas, Marcus. La camarera trajo la carta y pidieron café. Marcus estudió a Luisa con la mirada de un negociador experimentado, tratando de comprender qué tenía ella en mente. Bueno, ¿de qué quería hablar? De negocios, más concretamente, de la posibilidad de unir nuestros activos. Marcus levantó las cejas. ¿Unir? Interesante. ¿Y qué opina David al respecto? David ya no toma decisiones en nuestra empresa. ¿Se han divorciado? El proceso está en marcha, pero eso no es lo importante. Lo importante es que estoy dispuesta a negociar la venta de Rodríguez Logistics. Marcus se recostó en la silla. Luisa vio cómo sus ojos se iluminaban con una mezcla de interés y recelo. ¿Toda la empresa? El 51%. Es suficiente para tener el control. Solo tienes el 50%. Por ahora, el 50%. Pero estoy trabajando para aumentar mi participación. Marcus se quedó callado, reflexionando sobre lo que había oído. Permíteme preguntarte, ¿por qué has decidido vender? Rodríguez Logistics es una empresa de éxito. Luisa lo miró a los ojos sin pestañear. Tengo cáncer, en fase 4. No tengo tiempo para planes a largo plazo. Lo dijo con tanta calma como si estuviera hablando del tiempo. Marcus parpadeó, claramente sorprendido por tanta franqueza. Lo siento mucho. No necesito compasión. Necesito una propuesta comercial. Por supuesto. Pero, ¿entiende? Comprar el 50% es complicado. David seguirá siendo copropietario. No por mucho tiempo, dijo Luisa, dando un sorbo a su café. Tengo motivos para creer que está dispuesto a vender su parte. La cuestión es el precio y los plazos. ¿Y qué precio tiene en mente? Luisa sacó una carpeta con documentos de su bolso. He preparado un análisis financiero de la empresa de los últimos 5 años. Volumen de negocios, beneficios, activos, cartera de clientes. Creo que una valoración justa sería de 8 millones por toda la empresa. Marcus cogió los documentos y empezó a revisarlos. 8 millones es una valoración optimista. Es una valoración realista. Tenemos una clientela estable, una flota moderna, procesos bien establecidos. Además, contratos para los próximos 2 años. Pero también hay obligaciones, préstamos, pagos de leasing. Todo eso se ha tenido en cuenta en el análisis. El valor neto de los activos es precisamente de 8 millones. Marcus siguió estudiando los documentos. Luisa sabía que las cifras hablaban por sí solas. En 20 años habían construido un negocio realmente valioso. Incluso si estoy de acuerdo con su valoración, dijo finalmente, hay un problema. ¿Cómo convencer a David para que venda? Eso es asunto mío. ¿Le interesa la oferta o no? Sí, me interesa, pero con la condición de obtener una participación mayoritaria, como mínimo el 51%. De acuerdo, 4.800.000 por mi parte, más la parte de David cuando esté disponible. ¿Y si David se niega a vender? Luis sonrió, por primera vez en los últimos días. No se negará. Tengo formas de convencerlo. ¿Cuáles? Marcus, comprenderás que hay ciertos detalles que es mejor no discutir abiertamente. Él asintió con comprensión. En los negocios siempre ha habido zonas grises de las que se hablaba con insinuaciones. De acuerdo, supongamos que estoy interesado.
¿En qué plazo? Un mes. Dos como máximo. ¿Por qué tanta prisa? Luisa lo miró atentamente. Ya te lo he dicho. Tengo cáncer. Quiero resolver todos los asuntos mientras aún puedo tomar decisiones por mí misma. Marcus terminó su café, sopesando claramente los pros y los contras. Necesito consultar con el director financiero y estudiar sus documentos con más detalle. Por supuesto. ¿Cuánto tiempo necesita? Una semana. Le doy 3 días. 3 días es muy poco tiempo para tomar una decisión así. Marcus. Luisa se inclinó hacia adelante. Es una oportunidad única. Rodríguez Logistics nunca ha estado en venta, y no lo estará si ahora dejas pasar esta oportunidad. Dentro de 6 meses te arrepentirás de no haber aceptado mi oferta. ¿Y qué hacemos con el personal? Habrá duplicación de funciones. Se puede conservar a la mayor parte. Ustedes tienen diferentes especializaciones. Nosotros trabajamos más con productos farmacéuticos y tecnología médica. Ustedes con cadenas minoristas. Se puede ampliar la gama de servicios. Sí, tiene sentido, asintió Marcus. Luisa sacó una tarjeta de visita y escribió su número de teléfono personal en el reverso. Llámeme cuando esté listo para discutir los detalles. Pero recuerde, el tiempo es limitado. Marcus tomó la tarjeta y la guardó en su billetera. Una última pregunta. ¿Por qué yo? Seguro que hay otros interesados en comprar una empresa logística exitosa. Los hay, pero usted conoce nuestro negocio mejor que nadie. Conoce nuestros puntos fuertes y débiles. Eso nos ahorrará tiempo. Es cierto. Se despidieron y Marcus se marchó. Luis se quedó en la cafetería media hora más, reflexionando sobre la conversación que acababa de tener. La reunión había ido mejor de lo que esperaba. Marcus se había interesado, y eso era lo importante. Ahora había que preparar el siguiente paso. Por la noche llamó a Robert Chang. Robert, necesito saber si se pueden bloquear las cuentas bancarias de la empresa hasta que se resuelvan las cuestiones controvertidas entre los fundadores. Se puede, si hay motivos para creer que uno de los fundadores puede causar daños a la empresa. ¿Qué motivos se consideran suficientes? Por ejemplo, intentar retirar activos, transferir información comercial a la competencia o incumplir contratos con clientes. ¿Y la correspondencia con la competencia sobre un posible empleo es motivo suficiente? Si en la correspondencia se discute la transferencia de la base de clientes o de secretos comerciales, sí. Perfecto. Prepara la declaración para el banco. La presentaré mañana. Luisa, ¿estás segura? Es un paso muy serio. Nunca he estado más segura de nada. Después de hablar con el abogado, Luisa se sentó frente al ordenador y abrió el correo electrónico de la empresa. Tenía que encontrar material más comprometedor en la correspondencia de David. Revisó metódicamente los mensajes del último mes, buscando menciones a clientes, contratos e información interna. En un correo de la semana pasada encontró lo que buscaba. David le había escrito a su contacto en Handler Transport. Nuestro contrato con Tex Pharma termina en diciembre. ¿Buscarán un nuevo contratista? Creo que tenéis posibilidades si ofrecéis las condiciones adecuadas. Tex Pharma era uno de sus mayores clientes. El contrato realmente terminaba en diciembre, pero contaban con renovarlo. David estaba de hecho filtrando información comercial a la competencia. Luisa copió el correo y lo guardó en una carpeta aparte. Era suficiente para bloquear las cuentas y acusarlo de incumplimiento de sus obligaciones fiduciarias. Se recostó en la silla y miró por la ventana. David pensaba que la enfermedad la haría débil e indefensa, pero no tuvo en cuenta una cosa. Cuando una persona no tiene nada que perder, se vuelve realmente peligrosa. Marcus Handler volvió a llamar al día siguiente. Luis acababa de regresar del banco, donde había presentado una solicitud para bloquear las cuentas corporativas de Rodríguez Logistics hasta que se resolvieran las disputas entre los fundadores. Robert Cheng preparó todos los documentos a la perfección, adjuntando a la solicitud copias de la correspondencia de David con los competidores y la justificación legal del incumplimiento de las obligaciones fiduciarias. Luisa, hemos estudiado sus documentos. La voz de Marcus sonaba seria. La oferta es interesante, pero hay algunas cuestiones relacionadas con la valoración. Escucho. Nuestro director financiero considera que 8 millones es un precio excesivo. Teniendo en cuenta los riesgos asociados al periodo de transición, estamos dispuestos a ofrecer 6 millones por el 100% de la empresa. Luisa esperaba una negociación,
pero la magnitud del descuento la sorprendió desagradablemente. ¿6 millones? Es ridículo, Marcus. Mason, solo nuestra flota de vehículos vale 4 millones. La flota está en leasing. Además, hay créditos por valor de 2,5 millones, que están cubiertos por contratos para los próximos 2 años. Y además, no está comprando chatarra, sino un negocio en funcionamiento con una base de clientes. Entiendo sus argumentos, pero el mercado actual no es fácil. La competencia está aumentando. Marcus, le interrumpió Luisa. No pierda el tiempo con cuentos. O 7 millones, o recurriré a otros compradores. Pausa. ¿7 millones por el 100%? 7 millones por el 100%. Tengo que consultarlo con mis socios. Tiene hasta mañana por la noche. Después de eso, la oferta se retira. ¿Es un ultimátum? Son negocios, Marcus. El tiempo es dinero y yo tengo poco tiempo. Prometió volver a llamar y colgó. Luisa sabía que 7 millones seguía siendo un precio bajo, pero en su situación lo importante era la rapidez de la transacción, no el máximo beneficio. Al día siguiente, el banco notificó el bloqueo de las cuentas. 1 hora después, sonó el teléfono. David, ¿qué diablos está pasando? Su voz estaba furiosa. No puedo acceder a las cuentas corporativas. Hola, David. ¿Cómo van las importantes negociaciones? ¿Por qué demonios has bloqueado las cuentas? Por recomendación de un abogado. Resulta que hay motivos para creer que uno de los fundadores puede causar daños a la empresa. ¿Qué daños? ¿De qué estás hablando? De tu correspondencia con Handler Transport. Una lectura muy instructiva. Larga pausa. ¿Has estado husmeando en mi correo? En el correo corporativo de la empresa de la que soy copropietaria. Me ha resultado especialmente interesante la carta sobre el contrato con Tex Pharma. Luisa, no es lo que piensas. Es exactamente lo que pienso. Estás filtrando información comercial a la competencia, con la intención de pasarte a ellos. No he filtrado nada, solo he estado discutiendo posibilidades de colaboración. ¿Colaboración? Querías venderles nuestros clientes y conseguir un trabajo con ellos. Vale, quizá no me expresé con claridad, pero eso no es motivo para bloquear las cuentas. Tenemos empleados a los que hay que pagarles el sueldo. Luisa sonrió. ¿Ahora te acuerdas de los empleados? ¿Y cuando abandonaste a tu esposa enferma, pensaste en ellos? Luisa, por favor, resolvamos esto de forma civilizada. Iré a verte y hablaremos. No hace falta que vengas. No tenemos nada de qué hablar. ¿Cómo que nada? Somos copropietarios de la empresa. Por ahora sí, pero no por mucho tiempo. ¿Qué quieres decir? Adivínalo tú mismo. Eres un hombre de negocios tan inteligente. Luisa colgó el teléfono y marcó inmediatamente el número de Marcus. ¿Lo has decidido? Sí. Aceptamos 7 millones. ¿Cuándo podemos firmar el acuerdo preliminar? Mañana por la mañana. Pero tengo una condición. El trato solo será posible si obtengo el 100% de la empresa. Lo tendrás, en una semana como máximo. ¿Cómo vas a obligar a David a vender? Tengo un plan. Prepara los documentos. Esa misma tarde, Robert Cheng llegó a casa de Luisa con una carpeta llena de documentos. El contrato preliminar está listo, dijo, colocando los papeles sobre la mesa. Pero Luisa, ¿estás segura de que quieres vender la empresa por 7 millones? Es mucho menos de lo que realmente vale. Robert, no tengo tiempo para largas negociaciones. Necesito cerrar este asunto rápidamente. Lo entiendo, pero... sin peros. Mañana nos reuniremos con Marcus y firmaremos el contrato preliminar. Mientras tanto, prepara otro documento. ¿Cuál? Una demanda a David por los daños causados a la empresa por sus acciones. ¿Sobre qué base? Divulgación de secretos comerciales. Intento de atraer clientes a la competencia. El importe de los daños asciende a 2 millones de dólares. Robert arqueó las cejas. ¿2 millones? Es una cantidad muy elevada. Son acusaciones muy graves. Si no acepta indemnizar voluntariamente, lo llevaremos a los tribunales. Pero será difícil demostrar daños por tal importe, y a él le resultará aún más difícil demostrar lo contrario, sobre todo teniendo en cuenta que tenemos su correspondencia. Robert negó con la cabeza, pero empezó a tomar notas. Te estás volviendo muy dura, Luisa. La enfermedad me ha enseñado a valorar el tiempo, y la traición, a no perdonar. A la mañana siguiente se reunieron con Marcus en la oficina de su abogado. El acuerdo preliminar estaba redactado correctamente. Handler Transport
Se compromete a comprar el 100% de las acciones de Rodríguez Logistics por $7 millones en un plazo de 30 días a partir de la fecha en que el vendedor obtenga la titularidad de todas las acciones. ¿Y si David se niega a vender su parte?, preguntó el abogado de Marcus. No se negará, respondió Luisa mientras firmaba el documento. Después de la reunión, pasó por la oficina de Rodríguez Logistics. Los empleados la miraban con curiosidad e inquietud. La noticia del bloqueo de las cuentas ya se había extendido por toda la empresa. La jefa de contabilidad, Jennifer, se acercó a ella con aire preocupado. Señora Rodríguez, tenemos problemas con los salarios. El banco no nos da acceso a las cuentas. Es una medida temporal, Jennifer. En una semana todo se resolverá. ¿Y el señor Rodríguez? Ayer llamó muy enfadado. El señor Rodríguez ya no participa en la gestión de la empresa. Jennifer asintió con la cabeza, aunque en sus ojos se leía la incertidumbre. Luisa se dirigió a su despacho y llamó al jefe del departamento de ventas, Tom Carter. Tom, necesito toda la información sobre nuestros contratos. ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Por qué importe? Fechas de vencimiento. Por supuesto. ¿Puedo saber para qué? Se está preparando una reestructuración de la empresa. Es posible que haya grandes cambios. Tom trajo los informes una hora más tarde. Luisa estudió atentamente las cifras. El valor total de los contratos vigentes ascendía a $14 millones para los 2 próximos años. Era una base sólida para las negociaciones. Por la tarde, David llamó por teléfono. Luisa, voy a tu casa. Tenemos que hablar. Te dije que no vinieras. Se trata de nuestro negocio común. No puedes simplemente bloquearlo todo y hacer lo que te dé la gana. Sí que puedo, y lo hago. Luisa, entiendo que estés enfadada por nuestra discusión, pero los negocios son otro tema. Los negocios no son otro tema. Todo está relacionado, David. Bien, entonces reunámonos y discutamos todo. Estoy dispuesto a hacer concesiones. ¿Concesiones? Luisa se rió. ¿Ahora estás dispuesto a hacer concesiones? Sí, por el bien de la empresa, por el bien de los empleados. ¿Por el bien de los empleados? ¿Y dónde estaba esa preocupación cuando ibas a venderlos a los nuevos propietarios? ¿De qué estás hablando? ¿De tus planes de trabajar en Handler Transport? ¿Creías que no me enteraría? Larga pausa. Solo eran negociaciones preliminares. Mentira. Ya lo tenías todo decidido. Vender la empresa a la competencia y conseguir un puesto directivo en ella. Luis, basta ya. No iba a vender la empresa. No, sí que ibas, pero me adelanté. ¿Qué quieres decir? Luisa hizo una pausa disfrutando del momento. La empresa está vendida. ¿Qué? Rodríguez Logistics ha sido vendida a Handler Transport por $7 millones. ¿Estás loca? No puedes vender la empresa sin mi consentimiento. Puedo y lo he hecho. Más bien, he vendido mi parte con la obligación de recibir la tuya. ¿Cómo? Eso, David, lo sabrás mañana, cuando recibas los documentos de los abogados. ¿Qué documentos? Una demanda por daños y perjuicios causados a la empresa por tus acciones. $2 millones. ¿2 millones? ¿Por qué? Por revelar secretos comerciales, intentar atraer a clientes a la competencia y violar tus obligaciones fiduciarias. Eso es absurdo. No he causado ningún daño. Lo decidirá el tribunal. Mientras tanto, puedes indemnizar por los daños o ceder tu parte de la empresa para saldar la deuda. Luisa, no puedes hacer eso. Ya lo he hecho. Mañana al mediodía tendrás los documentos. ¿Pero por qué? ¿Para qué lo haces? ¿Tú qué crees? David se quedó en silencio, aparentemente tratando de asimilar lo que estaba pasando. ¿Es por nuestra pelea? ¿Quieres vengarte? ¿Vengarme? La voz de Luisa se volvió gélida. David, abandonaste a tu esposa enferma para vivir con tu amante. Planeaste vender nuestro negocio común a mis espaldas. ¿Y crees que se trata de venganza? No planeaba vender. Basta de mentiras. Tengo toda la correspondencia. Bueno, tal vez estuve considerando opciones, pero lo hice por nosotros, por nuestro futuro. Nuestro futuro. Tengo cáncer en fase 4 y tú me hablas de nuestro futuro. Bueno, me refería a, en caso de que el tratamiento no funcionara, en caso de que el tratamiento no funcione, querías quedarte como un viudo rico con una esposa joven y un buen puesto en una gran empresa. No es así. Es exactamente así. ¿Y sabes qué, David? Tu plan casi funcionó.
Casi. Luisa, quedemos y lo discutiremos con calma. Estoy segura de que podemos encontrar una solución que satisfaga a todos. La solución ya está encontrada. Mañana recibirás los documentos, los estudiarás y luego hablaremos. Espera. Luisa apagó el teléfono. La casa volvió a quedar en silencio, pero ahora no era un silencio aterrador, sino tranquilizador. La primera fase del plan se había cumplido. Ahora solo quedaba esperar la reacción de David al ultimátum. Fue a la cocina, preparó té y se sentó junto a la ventana, observando cómo se ponía el sol. 20 años atrás, ella y David se sentaban en esa misma cocina y soñaban con crear una empresa exitosa. Ahora la empresa se había vendido y su matrimonio se había roto. Qué extraños son los giros del destino. Luisa sacó el teléfono y llamó a su madre. «Mamá, soy yo. Luisa, querida, ¿cómo estás? ¿Cómo va el tratamiento?» «Todo bien. Escucha, el domingo no podré ir a la comida familiar». «¿Por qué? ¿Ha pasado algo?» «Solo son cosas. Te lo contaré luego». «Está bien. ¿Y David vendrá?» «No, mamá. David tampoco vendrá». No entró en detalles. Aún era pronto. Primero tenía que terminar lo que había empezado y luego pensar en cómo explicar a sus seres queridos que su vida había cambiado radicalmente. David llegó al día siguiente a las 7:30 de la tarde. Luisa oyó el ruido del motor en la entrada y luego el golpe de la puerta del coche. Estaba sentada en el salón con una taza de té, leyendo un folleto médico sobre los efectos secundarios de la quimioterapia. El timbre sonó con fuerza, insistentemente. Luisa no se apresuró a abrir. Que esperara. Después del tercer timbre, se dirigió sin prisa a la puerta de entrada. David estaba en el umbral con una carpeta de documentos en las manos. Tenía la cara roja y los ojos enfadados. El traje estaba arrugado y la corbata torcida. Se notaba que había tenido un día difícil. ¿Has recibido los documentos?, preguntó Luisa sin invitarlo a pasar. Sí. Y quiero saber qué tontería se te ha ocurrido. Ninguna tontería. Todo es legal. ¿Me dejas pasar o hablamos en la puerta? Luisa se apartó y le dejó entrar en la casa. David se dirigió al salón y tiró la carpeta sobre la mesa de centro. Los documentos se esparcieron en abanico. ¿$2 millones en daños? Su voz temblaba de indignación. ¿Por qué? ¿Por unas cuantas cartas? Por intentar vender la base de clientes a la competencia. Por divulgar información comercial. Por planear pasarte a una empresa competidora con el fin de perjudicar a nuestro negocio. Eso es una locura. No he vendido a nadie ni he divulgado nada. Luisa se sentó en un sillón y señaló el sofá de enfrente. David se quedó de pie. David, tengo tu correspondencia. Cartas en las que hablas de nuestros clientes, de la fecha de vencimiento de los contratos, de los entresijos de la empresa. Eso se llama revelación de secretos comerciales. No he hablado con nadie. ¿Y la carta sobre Tex Pharma? ¿En el que aconsejas a Handler Transport cómo robar a nuestro cliente? David se quedó callado sabiendo que lo habían pillado. Fue una comunicación informal que causó daños a la empresa. Nuestro abogado cree que la pérdida del contrato con Tex Pharma se estima en un mínimo de 2 millones en 2 años. Pero el contrato aún no se ha perdido. Por ahora no, pero tus acciones han creado las condiciones para ello. David finalmente se sentó y se pasó la mano por el pelo. De acuerdo, admitamos que fui imprudente en la correspondencia, pero 2 millones es un robo. Es una compensación justa. O puedes transferir tu participación en la empresa para saldar la deuda. ¿Mi participación? Se levantó de un salto del sofá. ¿Quieres quitarme la mitad del negocio? Quiero que repares el daño que has causado. Si no tienes 2 millones en efectivo, entrega tu participación. ¿Y si me niego? Entonces te llevaré a los tribunales y exigiré no solo una indemnización por los daños, sino también sanciones, además de tu expulsión como socio fundador por incumplimiento de tus obligaciones fiduciarias. David caminaba por el salón como un animal acorralado. No puedes hacer eso. Llevo 20 años construyendo esta empresa. La hemos construido juntos, y tú has decidido venderla a mis espaldas. No iba a venderla. Sí que ibas, y lo sabes perfectamente. David se detuvo y la miró fijamente. ¿Todo esto es por Sara? ¿Te estás vengando de mí por ella? Luisa dejó la taza sobre la mesa y se levantó. Sara no tiene nada que ver.
La cuestión es que me has traicionado 2 veces, como marido y como socio. No te he traicionado como socio. No. ¿Y entonces qué has hecho? ¿Preparar un plan para tu brillante futuro tras mi muerte? Luisa, no hace falta que me des explicaciones. Lo entiendo todo. Pensabas que en 6 meses o un año te convertirías en un viudo rico. Venderías la empresa, conseguirías un buen puesto y te casarías con Sara. Un plan excelente. David guardó silencio y miró al suelo. Pero hay un problema, continuó Luisa. Sigo viva, y mientras siga viva, defenderé mis intereses. ¿Qué quieres de mí? Nada especial. Que firmes la renuncia a tu parte de la empresa, para saldar tu deuda con la empresa. Y si no firmo, entonces nos veremos en los tribunales, aunque el proceso judicial puede prolongarse durante años. ¿Tienes tiempo para esperar? Tengo tiempo, pero tú... No terminó la frase, pero el sentido era claro. Tengo tiempo, dijo Luisa con calma. Y buenos abogados. Demostraremos que has causado daños a la empresa y que debes compensarlos. Y mientras el caso se tramita en los tribunales, tu participación permanecerá bloqueada. ¿Bloqueada? Por supuesto. En caso de disputas entre los fundadores, el tribunal puede embargar los activos hasta que se aclaren las circunstancias. David se sentó de nuevo, comprendiendo que había caído en una trampa. Lo tienes todo pensado. Aprendo rápido. La enfermedad agudiza la mente. ¿Y ahora qué? Supongamos que te cedo mi participación. ¿Qué harás con la empresa? Eso no te incumbe. Sí me incumbe. Allí trabajan personas a las que conozco desde hace 20 años. Ahora eso es asunto mío. Luisa, basta ya. Resolvamos esto de forma humana. ¿Cuáles son tus condiciones? Mis condiciones son sencillas. Firmas la renuncia a tu parte y nos separamos de forma amistosa, sin juicios, sin litigios. ¿Y qué obtengo a cambio? Libertad. Podrás vivir tranquilamente con Sara, trabajar donde quieras. Nadie te molestará. ¿Sin dinero? Tienes tu sueldo, tus ahorros. Te bastará para vivir. David se levantó, se acercó a la ventana y se quedó mirando al patio durante un buen rato. ¿Y si le cuento a todo el mundo la verdad? ¿Que estás utilizando tu enfermedad para quitarme el negocio? Cuéntalo. A ver quién te cree. Un marido que abandonó a su esposa enferma por su amante e intentó vender su negocio común a la competencia. Pero eso no es cierto. ¿Y qué es? David se volvió hacia ella. Vale, puede que considerara otras opciones, pero solo porque tenía miedo. Miedo de quedarme solo con una empresa en quiebra cuando tú ya no estuvieras. Tenías miedo de quedarte pobre. Tenía miedo de quedarme sin nada. ¿Entiendes? Tú morirás y yo me quedaré con las deudas, los créditos y una empresa que no podré dirigir solo. ¿No podrás? No podré. Sabes que las finanzas y las negociaciones son tu especialidad. Yo solo me encargo de las operaciones. Luisa miró a su marido con sorpresa. Es decir, ¿reconoces que mi papel en la empresa era fundamental? Sí, lo reconozco. ¿Y que sin mí la empresa puede irse a pique? Puede ser. Entonces, ¿por qué consideras justo quedarte con la mitad de la venta? David abrió la boca, pero no dijo nada. ¿Quieres vender lo que no sabes gestionar, quedarte con el dinero de mi trabajo e irte con tu joven amante? Un plan estupendo. Luisa, llevo 20 años trabajando en esta empresa. Y yo también llevo 20 años trabajando. Pero tú estás dispuesto a abandonarme en un momento difícil por tu propio beneficio. Yo no. David volvió a la mesa y cogió los documentos. ¿Y si no firmo la renuncia? ¿Qué pasará entonces? Entonces te demandaré. Y no solo reclamaré una indemnización por daños y perjuicios, sino también una compensación por daños morales, por haber abandonado tu esposa enferma. ¿Daños morales? Se trata de un conflicto empresarial, no de un asunto familiar. Cuando los cónyuges dirigen un negocio juntos, las relaciones familiares y los negocios están estrechamente relacionados. Un buen abogado encontrará la manera de combinar las demandas. David hojeó los documentos, leyendo la letra pequeña. Aquí pone que debo firmar la renuncia en un plazo de 7 días. Sí. ¿Y si pido más tiempo? ¿Para qué necesitas más tiempo? ¿Para idear una forma de eludir mis exigencias? Para consultar con un abogado.
Consúltalo, pero cualquier abogado honesto te dirá lo mismo. Has incumplido tus obligaciones fiduciarias y la empresa tiene derecho a exigir una indemnización por daños y perjuicios. David volvió a guardar los documentos en la carpeta. Necesito pensarlo. Piénsalo. Tienes 7 días. ¿Y qué pasará con los empleados? No podrás dirigir el negocio en tu estado. Mi estado no es asunto tuyo. Yo me ocuparé de los empleados. ¿Cómo? No es asunto tuyo. David se dirigió hacia la salida y se giró en la puerta. ¿Sabes? Creía que te conocía. 20 años juntos, parecía que nos entendíamos. Y nos entendíamos, hasta que ocurrió la desgracia. ¿Y ahora se ha acabado todo? David, todo se acabó en el momento en que dijiste que no necesitabas a una esposa terminalmente enferma. Estaba estresado, no pensé. Dijiste lo que pensabas. Eso es todo. David se quedó un rato más y luego se marchó. Luis oyó cómo arrancaba el motor y cómo el coche salía del camino de entrada. Volvió al salón y recogió los documentos esparcidos. Todo iba según lo previsto. David comprendió que había caído en una trampa de la que solo había una salida. Podía resistirse, contratar abogados, alargar el caso, pero al final perdería de todos modos, porque las pruebas de su culpabilidad eran irrefutables. Luisa se sentó frente al ordenador y abrió el correo electrónico. La carta de Marcus Handler había llegado hacía una hora. Se interesaba por cómo iban las cosas con la obtención de la segunda mitad de las acciones. Ella respondió brevemente. Espero una decisión en el plazo de una semana. Todo va según lo previsto. Luego llamó a Robert Chang. Robert, ¿crees que firmará? Creo que sí. No tiene otra opción. Si el caso llega a los tribunales, perderá mucho más. ¿Y si decide resistirse? Entonces ganaremos el caso, pero llevará tiempo. Meses, quizá un año. No tengo un año. Lo sé. Por eso espero que sea más inteligente de lo que parece. Después de hablar con el abogado, Luisa se dio una ducha y se acostó. Mañana sería otro día difícil. Quizá David intentaría encontrar la manera de eludir sus exigencias. Quizá vendría con un abogado y nuevas propuestas. Pero ella estaba preparada para cualquier giro de los acontecimientos. Mientras se dormía, pensaba en que la enfermedad la había cambiado más de lo que había imaginado. Antes evitaba los conflictos, aceptaba compromisos, intentaba mantener las relaciones a cualquier precio. Ahora se había vuelto dura, calculadora, despiadada. Quizás eso era malo, o quizás era la única forma de protegerse en un mundo en el que incluso las personas más cercanas están dispuestas a traicionarte. 5 días después de reunirse con David, Luisa recibió la renuncia firmada de su parte en la empresa. El documento llegó por mensajería junto con una breve carta. Espero que seas feliz. David. Ni una palabra más, ni un intento de explicarse o disculparse. Luisa entregó los documentos a Robert Chang y, 2 días después, se cerró el trato con Handler Transport. $7 millones ingresaron en su cuenta personal. 20 años de trabajo se convirtieron en una cifra en un extracto bancario. Marcus Handler resultó ser un comprador honesto. Conservó los puestos de trabajo de todos los empleados de Rodríguez Logistics y les ofreció condiciones dignas para pasar a su empresa. La oficina de Main Street no se cerró, sino que se convirtió en una sucursal de Handler Transport para trabajar con clientes farmacéuticos. Luis vino a despedirse de sus compañeros en el último día laboral de la antigua empresa. Organizaron una pequeña fiesta en la sala de conferencias, con una mesa llena de pasteles y champán. El ambiente era extraño, a la vez triste y optimista. Señora Rodríguez, se acercó a ella Jennifer, la jefa de contabilidad. Todos lamentamos mucho lo que ha pasado. Le deseamos una pronta recuperación. Gracias, Jennifer. Son un equipo excelente y estoy segura de que todo irá bien. Tom Carter, jefe del departamento de ventas, levantó su copa. Por la señora Rodríguez, por la mujer que construyó esta empresa y se preocupó por nosotros hasta el final. Todos bebieron y Luisa sintió un nudo en la garganta. Estas personas no tenían ni idea de lo que estaba pasando entre ella y David, pero sentían su preocupación por su futuro. Después de la fiesta, Luisa fue al hospital para someterse a otra sesión de quimioterapia. Era la 7ª, y su cuerpo había aprendido a reaccionar al tratamiento con más tranquilidad. Las náuseas habían disminuido y su estado general había mejorado. El doctor Miller la recibió en su despacho con los resultados de los últimos análisis. ¿Cómo estás, Luisa?
¿Cómo estás tolerando el tratamiento? Mejor que al principio. ¿Qué dicen los análisis? El doctor sonrió, por primera vez en todos los meses de tratamiento. Buenas noticias. El tumor se ha reducido en un 30%. Las metástasis en el hígado también están remitiendo. Luisa sintió que el corazón le daba un vuelco. Eso significa que el tratamiento está funcionando. Su organismo responde bien a la terapia. ¿Y cuál es el pronóstico? Aún es pronto para hablar de curación, pero si la dinámica se mantiene, podemos esperar una prolongación significativa de la vida. Quizás años. Luisa se sentó en la silla, incapaz de creer lo que había oído. Hace 3 meses le habían dicho que le quedaban 6 meses de vida, y ahora le hablaban de años. ¿Qué ha cambiado? ¿Por qué ha mejorado el pronóstico? Su organismo ha respondido mejor al tratamiento de lo que esperábamos. Además, el médico se inclinó hacia adelante. Tiene mucho mejor aspecto que hace un mes. ¿Ha cambiado algo en su vida? Luisa se quedó pensativa. ¿Qué había cambiado? Se había divorciado de su marido, vendido la empresa y se había quedado sola. Pero curiosamente, se sentía mucho mejor que cuando estaba casada y era una mujer de negocios de éxito. Me he librado del estrés, respondió. He resuelto todos los problemas que me preocupaban. Ya ve, el estado psicológico es muy importante en la lucha contra el cáncer. Quería celebrar las buenas noticias y decidió ir a su cafetería favorita, El Bellagio, la misma donde se había reunido con Marcus Handler. En la mesa de al lado había una pareja joven, una chica de unos 30 años con un vestido caro y un hombre mayor con un traje arrugado. Luisa no reconoció a David de inmediato. Había envejecido mucho en esas semanas. Le habían salido arrugas profundas y las canas se le notaban más. La chica que estaba a su lado estaba claramente molesta. Hablaba en tono alto y gesticulaba con las manos. David estaba sentado con la cabeza gacha y asentía de vez en cuando. «No me dijiste nada». La voz de la chica se oía claramente. «Pensaba que tenías una participación en la empresa, unos ingresos estables. Y resulta que te has quedado sin nada». Era Sara. Luisa había visto su foto en el teléfono de David cuando aún vivían juntos. Una rubia guapa, con ojos inteligentes y expresión ambiciosa. «Sara, por favor, aquí no», dijo David en voz baja. «¿Y dónde entonces? Llevas 2 semanas evitando tener una conversación seria». «Estoy buscando trabajo. Pronto encontraré algo adecuado». «¿Algo adecuado? David, tienes 50 años. ¿Quién contrataría para un puesto directivo a alguien sin referencias que ha perdido su propio negocio?» David levantó la cabeza y Luisa vio su rostro, cansado, envejecido, con los ojos apagados. «No he perdido el negocio». Luisa me lo quitó de forma deshonesta. ¿De forma deshonesta? Es tu esposa. Tiene los mismos derechos sobre la empresa. Mi ex esposa. Y se aprovechó de su enfermedad para despertar compasión. «David, basta». Sara se levantó de la mesa. «No quiero seguir escuchando tus excusas. Me engañaste, me dijiste que tendríamos un futuro juntos. Y ni siquiera tienes un presente». «Sara, espera». Pero ella ya se dirigía hacia la salida sin mirar atrás. David se quedó solo sentado a la mesa, mirando el café a medio terminar. Luego sacó el teléfono y marcó un número. «Sara, por favor, escúchame». Hablaba por el teléfono, pero era evidente que al otro lado ya nadie le escuchaba. Luisa observaba a su exmarido y no sentía ni malicia ni lástima. Simplemente constataba un hecho. Su plan no había funcionado. Él contaba con que los acontecimientos se desarrollaran de una determinada manera, pero no tuvo en cuenta que otras personas también son capaces de planificar y actuar. David pagó la cuenta y salió de la cafetería. Caminaba con paso pesado y los hombros caídos. El hombre que un mes antes soñaba con un futuro brillante junto a su joven esposa y un buen puesto de trabajo, ahora se había quedado solo, sin trabajo y sin perspectivas. Luisa se terminó el café y sacó el teléfono. En las noticias se informaba de que la empresa de logística Rodríguez Logistics se había fusionado con Handler Transport, creando uno de los mayores operadores de la región. Marcus Handler habló en una entrevista sobre los planes de expansión, las nuevas rutas y las perspectivas de salir a los estados vecinos. Se trata de una adquisición estratégica que reforzará nuestra posición en el mercado. Se citaban sus palabras.
La empresa Rodríguez Logistics cuenta con una experiencia única en el trabajo con clientes farmacéuticos, lo que nos abre nuevas oportunidades. Ni una palabra sobre el drama familiar que había detrás de esta operación. Ni una palabra sobre la mujer enferma que se vio obligada a defender sus intereses frente a su propio marido. Solo datos empresariales secos. Luisa abrió la aplicación del banco y miró el saldo de su cuenta. 7 millones de dólares. Más dinero del que podría gastar en los años que le quedaban de vida. Incluso si fueran muchos años. Pensó que ahora podía hacer lo que quisiera. Viajar, comprar propiedades, dedicarse a la caridad, o tal vez simplemente vivir tranquilamente en su casa, leer libros, cuidar el jardín. Era extraño, pero la perspectiva de una vida tranquila era lo que más le atraía. Durante 20 años había perseguido el éxito, había construido un negocio, había demostrado a todos y a sí misma que podía conseguir cualquier cosa. Ahora no tenía a nadie a quien demostrar nada. Luisa recordó las palabras del doctor Miller sobre que el estrés suprime el sistema inmunológico. Quizás su mejoría no solo se debía al tratamiento, sino también a que por fin había dejado de luchar contra las circunstancias y había empezado a controlarlas. Al salir de la cafetería, vio un coche familiar en el aparcamiento. David estaba sentado en su sedán, hablando por teléfono. Por su expresión, la conversación no parecía agradable. Probablemente estaba intentando encontrar trabajo de nuevo o convencer a Sara de que volviera. Luisa pasó de largo sin mirar atrás. Sus caminos se habían separado definitivamente, y ahora cada uno tenía su propia vida. Ella, con la esperanza de recuperarse y planes para el futuro. Él, con las consecuencias de su propia elección. Se subió al coche y se fue a casa. De camino se detuvo en una floristería y compró un ramo de peonías blancas, sus flores favoritas. En casa las puso en un jarrón, preparó té y se sentó junto a la ventana. Estaba anocheciendo. Fuera se encendían las luces de las casas, la gente regresaba del trabajo y los niños jugaban en los patios. La vida cotidiana continuaba, y Luisa formaba parte de ella. Enferma, pero viva. Sola, pero libre. Con las cicatrices de la traición, pero con esperanza en el futuro. Sacó un cuaderno y empezó a hacer una lista de cosas que hacer al día siguiente. Ir al médico para hacerse nuevos análisis, llamar a su madre y contarle los buenos resultados del tratamiento. Elegir libros en la tienda online. Ahora tenía tiempo para leer. Y también pensar en dónde ir cuando terminara el tratamiento. Quizás a la Toscana, con la que siempre había soñado, o a Japón, para ver los cerezos en flor. Tenía tiempo y dinero para llevar a cabo cualquier plan. Mientras se dormía en su gran cama en una casa vacía, Luisa pensaba en que la vida estaba llena de giros inesperados. 3 meses atrás era una mujer casada con un diagnóstico desesperanzador. Ahora era una mujer libre con buenas posibilidades de recuperarse. La enfermedad le había enseñado a valorar cada día y a no temer los cambios. La traición de su marido, a defender sus intereses y a no confiar ciegamente. Y la soledad resultó no ser un castigo, sino un regalo. La oportunidad de vivir como ella quería, y no como los demás esperaban de ella. Su último pensamiento antes de dormir fue de agradecimiento. No a David por su traición, por supuesto, sino a la vida, por darle la fuerza y el tiempo para arreglarlo todo. Y por el hecho de que las pruebas más difíciles a veces se convierten en las victorias más importantes.